Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio el poder nuevamente compartir la palabra del Señor con ustedes. Y en esta ocasión vamos a leer al profeta Isaías, allí en el capítulo 46, versos 9 y 10. Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10. Dice lo siguiente: Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Acompáñeme en una breve oración. Señor, te damos gracias por este día que tú nos das, en una nueva oportunidad de ser obedientes y de escuchar tu palabra, que es fundamental, es vital para nuestra vida. Te pedimos que nos des, Señor, la capacidad de poder escucharla de manera completa, retenerla y atesorarla en nuestro corazón para también ponerla en práctica. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy día, mis hermanos amados, quiero hablarles acerca de las promesas de Dios, de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios. Porque creo que es importante que podamos entenderlo bien, sobre todo en este tiempo difícil que vivimos como seres humanos. Alguien contó alrededor, o más o menos, como 35,000 promesas que la Biblia apunta hacia nosotros. Las promesas de Dios siempre tienen una condicionante. Podemos acceder a la promesa, pero también debemos hacer algo. Es un derecho con un deber adquirido. Por ejemplo, cuando recitamos Jehová es mi pastor, nada me faltará, debemos examinar primeramente si Dios es realmente nuestro pastor. Sobre todo cuando conduzco mi vida, cuando tomo mis decisiones, cuando veo mi forma de tratar a la gente, mi forma de pensar, mi forma de servir a Dios. ¿Lo estoy haciendo conforme a su palabra? ¿Me estoy comportando como una oveja de su rebaño? Si la respuesta es sí, entonces podríamos decir con autoridad que nada nos faltará. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Salmo 91, cuando nos dice que Dios nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, y que bajo sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Debemos leer primeramente el verso 1 que dice que el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Debemos examinar entonces si realmente estoy viviendo bajo el alero y la cobertura de Dios, si cada día me siento a su mesa o prefiero otros menús espirituales. ¿Estaré compartiendo tiempo con mi Señor en oración, en intimidad, o hago tantas cosas en el día que después no me queda tiempo para Él? Si estamos viviendo en la casa del Padre, entonces podríamos decir que bajo sus alas vamos a estar seguros. Las promesas de Dios es como leer el libro de Proverbios. El justo siempre va a recibir recompensa y el malvado siempre va a recibir castigo. Cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, en nuestro interior siempre aparece un signo de interrogación y de cierta incertidumbre. Uno de nuestros problemas existenciales como hijos de Dios es no saber exactamente si estoy o no estoy viviendo o haciendo la voluntad de Dios. A menudo no sabemos cómo opera, cómo funciona, no sabemos cómo descubrirla. A veces la encontramos un poco dictatorial y nos atemorizamos porque vemos a Dios que nos apunta con su dedo y solo nos manda a obedecerle. En otras ocasiones la encontramos aburrida porque no cumple con nuestros estándares de vida. Sobre todo cuando somos jóvenes y perseguimos a la niña delgada, rubia, de ojos azules, que flota por los aires, y no a la que Dios nos sugiere porque no brilla tanto como la que nosotros queremos. Y en otras ocasiones la voluntad de Dios la vemos como un enigma que no tiene un código para poder descifrarla. Pero toda esta nube viene porque no conocemos a Dios realmente y lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Por eso, mientras más
nos sumergimos en la palabra del Señor, y mientras más lo conocemos en intimidad y tenemos una relación cercana con Él, su voluntad se irá revelando a nuestro caminar. No en vano la Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. También podemos leer en el Nuevo Testamento que dice que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando confiando en las promesas de Dios y andando en su voluntad nos ocurren cosas malas? Porque nuestra perspectiva de justicia es que los justos recibirán bien y los malos recibirán castigo. Si soy bueno y recto, seré recompensado por Dios, pero si soy malo y necio, seré castigado por Dios. ¿Qué pasa entonces cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando estamos viviendo en su casa y en su voluntad y surgen situaciones difíciles aún más grandes de lo que pensamos? ¿Dios estará mintiendo con sus promesas? ¿Dejó Dios de ser bueno y misericordioso? ¿Estaremos recibiendo un castigo que teníamos pendiente? Porque cuando nos pasan cosas malas, a menudo nos preguntamos el por qué y hasta a veces llegamos a dudar si Dios realmente es bueno y justo. ¿Por qué los malvados son prosperados y nosotros somos castigados todo el día? Se preguntó Asaf en el Salmo 73. ¿Por qué Dios, si no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado tu pacto y nuestros pies no se han apartado de tu palabra y ni siquiera hemos servido a otros dioses, no sales con nuestros ejércitos, nos haces retroceder y además somos contados como ovejas de matadero? Se preguntaban los hijos de Coré en el Salmo 44. En el libro de Job podemos ver una historia muy particular que a menudo la vivimos de una manera muy ligera, por cierto. Podemos ver a un hombre justo padeciendo humanamente de manera injusta. Sus amigos, en vez de consolarlo, comienzan a crear una hipótesis del por qué Job estaba sufriendo. Según ellos, Job había cometido un pecado demasiado grande para estar recibiendo toda esa desgracia. No cabía otra explicación en su cabeza. Pero la palabra nos enseña, a pesar de que probablemente Job nunca lo supo, que lo que realmente le estaba sucediendo no era un castigo, sino que Dios lo había permitido dentro de su soberanía. Hermanos amados, hay tiempos en nuestra vida que aún confiando en las promesas de Dios, que aún obedeciendo su palabra y viviendo en la casa de Dios y teniendo una relación íntima con Él, vendrán cosas difíciles a nosotros. Y no es que Dios no cumpla su palabra, o sea mentiroso, o ha dejado de ser bueno, sino que Él es soberano. Él tiene un plan, Él tiene un propósito mucho más grande de lo que podemos entender. Y simplemente porque Él es Dios. Sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, como lo dice Él en su misma palabra. Cuando leemos allí en Isaías: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Él gobierna el universo todos los días, a cada segundo, a cada instante, y su entendimiento es inalcanzable e inentendible, aún para el ser humano más capacitado de todos. Muchos hijos de Dios padecerán en este tiempo, mis hermanos, y están padeciendo por diferentes causas, y también por este virus llamado COVID. Muchos se contagiarán, y lamentablemente otros también morirán. Pero así como en los buenos tiempos, también en los malos tiempos debemos confiar
en la soberanía de Dios. ¿Dejaremos entonces de creer en su palabra y en sus promesas? De ninguna manera, mis hermanos. Yo no puedo darles una respuesta convincente, no puedo explicar por qué pasan cosas difíciles e inentendibles, porque hasta yo no entiendo cosas que me han pasado a mí. Tampoco puedo consolarlos porque mis palabras humanas no tienen ningún efecto frente a catástrofes ni tragedias personales. Pero he comprobado en carne propia que debemos refugiarnos en las palabras de Dios, que nos sostienen y nos traen paz y gozo a nuestras vidas. Nadie puede sostenernos ni consolarnos de la forma que Dios lo hace. Estamos sobre la roca más firme de todas, y la Escritura nos dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Por eso, hermanos amados, debemos tener siempre presente que Jesús dijo: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Sabiendo que la última palabra de todo esto no la tiene el diablo, no la tiene el coronavirus, ni los doctores, ni los científicos, ni siquiera la situación que estás viviendo, sino que la última palabra de todo la tiene y siempre la tendrá Dios. Aún en las situaciones difíciles, cuando las lágrimas nos inundan y nuestros ojos nos duelen de tanto llorar, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue estando en control. Por eso, si en este momento estás pasando por momentos difíciles, sea de cualquier índole, podemos llevar a Dios todas nuestras emociones, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y también acercándonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos amados, confíe en las promesas de Dios, viva en su voluntad y confíe en su soberanía. Él es bueno, Él es Dios, Él es soberano. Les mando un gran abrazo, mis hermanos amados, que el Señor les siga bendiciendo y les siga guardando. Cuídense mucho.